Seguimos hablando de la paridad aquí en el programa, justamente cuando se está discutiendo, cuando los expertos están discutiendo, en un mes más aproximadamente le van a entregar un texto, ¿no?, a los 51 consejeros que se eligieron ayer, consejeras, consejeros, y justo estaba la discusión si la paridad debía ser de entrada solamente o de entrada y salida. Hemos vivido en esta última jornada, ¿no es cierto?, bastantes consecuencias de lo que significa una paridad, ¿no es cierto?, también de salida. Incluso en el día de hoy se ajustó una corrección por paridad. Así es que está aquí en la noticia y estamos recibiendo sus reflexiones, lo que usted piensa al respecto. Vamos a continuar hablando de las repercusiones que tuvo la elección de ayer. Estamos con Martín Arrau, hombre que lideró la campaña del Partido Republicano, que no para de sumar consejeros. Recordemos que hoy en la mañana, al mediodía, suma su consejero número 23 por un ajuste, ¿no es cierto?, en el norte del país. ¿Cómo está, Martín? Muy bien, muchas gracias, Julio César, por el contacto. Felicitaciones primero, primero que todo, felicitaciones por el rotundo éxito que tuvieron ayer en estas elecciones. Muchas gracias. Bueno, hay un tema bien interesante que tiene que ver con que el Partido Republicano siempre fue muy cuestionador de este proceso, porque le hubiese gustado un plebiscito de entrada, ¿no? Siempre lo conversamos aquí en la radio cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar gente del Partido Republicano. Entonces no participaron de este proceso en un inicio, después ingresan con su lista única y hoy se encuentran con esta realidad, ¿no?, con 23 consejeros hasta ahora. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cuál es su mirada hoy día, ¿no es cierto?, del trabajo que van a hacer en este consejo? Sí, solo clarificar que efectivamente nosotros no estábamos de acuerdo con este proceso y creíamos que los cambios debían hacerse en el Congreso. Una vez que se habilita el proceso, bueno, utilizamos las normas democráticas, participamos, se obtiene este resultado y por tanto nosotros vamos a ir con la mejor de las disposiciones a escuchar las propuestas de todos, a lo mismo de donde vengan, las propuestas que sean buenas para Chile. Por supuesto que manteniendo las cosas buenas que han hecho que a Chile le vaya bien en las últimas décadas y cambiando las cosas que hay que arreglar, porque sin duda que la actual Constitución tiene cosas que se pueden mejorar y bueno, hoy día la instancia de este nuevo Consejo, ¿no? Bueno, y en este nuevo consejo, ¿no es cierto?, bueno, hay hartas preguntas que están abiertas, Martín, pero hay una situación que me imagino que ni siquiera ustedes esperaban tantos consejeros. Yo hablaba con alguna gente del Partido Republicano hace una semana, ¿no? Hablaban de 16, 17. Bueno, primero eran bien cautos, hablaban de 5, 6. ¿Se fue abriendo de a poquito la posibilidad de obtener más consejeros? Sí, efectivamente, nosotros planificamos una campaña para obtener 5 consejeros constitucionales, que era el equivalente a la fuerza política que teníamos en la última elección de diputados, ¿no es cierto?, un 10% del órgano, y esa fue nuestra planificación. Pero al poco andar algunas encuestas y cifras, incluso ahí algunos opinólogos, no sé, Pepe Out y otros, iban aumentando las expectativas. Decían 7, después 8, 9, y ningún estudio, al menos de los que uno pudo conocer, tenían expectativas o predicciones como, bueno, la última modificación que tú señalabas hoy día, llegando a 23 convencionales. Y esto se empieza a abrir porque ustedes contaban que iban a sacar donde se elegían 5. Uh-huh. Después empiezan a contar cuando empiezan las circunscripciones donde se elegían 3, ¿no? Ahí se le abre el espectro y ahí se le abre un poco también vamos a decir, el colmillo, ¿no?, el diente de que se podían sacar muchos más consejeros, ¿no? Porque nosotros empezamos a ver, nosotros partimos en enero trabajando en esta campaña y empezamos a ver que al recorrer Chile, también con algunos estudios de opinión, que efectivamente hay mucha desmotivación por este proceso. O sea, la gente como que está aburrida del tema constitucional. Yo creo que eso explica también los nulos y los blancos. Y por otro lado, los problemas que hoy día enfrenta Chile son más bien de otra índole. Y esos factores fueron marcando la campaña, y precisamente el Partido Republicano siempre ha tenido un discurso bien constante sobre temas de seguridad, de economía doméstica, que son hoy día precisamente los temas que quizás más agobian a los chilenos. Y ese enlace
de esa coincidencia de las preocupaciones versus el discurso que siempre ha tenido el Partido Republicano fue haciendo que al avanzar la campaña, al conocer un poco más al Partido Republicano, los electores nos hicieron ir subiendo en las expectativas y efectivamente en las circunscripciones más grandes empezar a soñar con tener más de un cupo y que fue lo que se dio ayer. ¿A qué atribuyen esta victoria? Mira, son varios factores. Uno, que Chile ha vivido un proceso bien complejo, ¿no es cierto? Pasamos desde, no sé si me acordamos, del octubrismo, cuando había gente y políticos que validaban un poco la violencia, una cosa bien convulsionada, a tener hoy día un escenario económico muy complejo, una crisis de seguridad, una crisis migratoria, donde el tema constitucional ya importa un poco menos, un gobierno que está bastante complicado. Entonces, fue cambiando bastante el escenario, que hizo que la gente empezara a buscar alternativas, ¿no es cierto? Y ahí estaba el Partido Republicano con su discurso constante en estos temas, seguridad, en fin. Y bueno, nos tocó bailar con la fea hace algún tiempo, cuando efectivamente estos mensajes quizás no estaban tan de moda, pero hoy día efectivamente son lo que la gente ha elegido. ¿Y cómo hace match esta votación o esta inquietud de las personas? Porque uno tiene la impresión que se votó en esta elección mucho también por las crisis que estamos viviendo actualmente, ¿no? El tema de la seguridad pública, el tema de la migración, el tema de la crisis económica, ¿no? ¿Cómo va a ser match un poco la expectativa de la gente cuando se empieza a conversar de Constitución y estos temas no estén en la mesa, digamos, para soluciones urgentes, digamos? Sí, hay que ser súper serio en eso, porque, bueno, tú no sé, yo fui constituyente el proceso anterior, sí, así que tengo esa, no sé si trauma o esa experiencia, pero efectivamente se ofrecía de todo. Fue un texto constitucional gigante que abordaba todos los temas, pero la gente ya se fue dando cuenta que la Constitución son bases, son principios, son lineamientos, pero no resuelven los problemas inmediatos. Eso se resuelven con leyes, con políticas públicas, con trabajo, con muchas otras cosas. Entonces, yo creo que efectivamente hay que ser serio desde el minuto uno, no ser populista, hacer un trabajo serio y que la gente entienda que mientras este proceso funciona, que dura 6 meses y en diciembre vamos a tener un plebiscito, por mientras los parlamentarios tienen que seguir haciendo su pega, ojalá sacando más leyes en términos de seguridad y otras cosas, el gobierno tiene que seguir haciendo su pega y dejar a los convencionales que hagan su pega paralela, digamos, pero no mezclar las cosas y no generar más expectativas de las que corresponden a este proceso. Ayer escuchaba a Luis Silva que decía, nosotros vamos a trabajar sobre el texto que nos entregue, ¿no es cierto?, los expertos, ¿no? A eso hemos sido mandatados y sobre ese texto vamos a tratar de instalar nuestras ideas, pero tampoco vamos a borrar un texto y escribir uno nuevo, ¿no? No, acá hay que partir de una base. Efectivamente, los expertos están trabajando en un texto que ha habido harto acuerdo, ha habido un trabajo bien silencioso e importante ahí. También tenemos la Constitución actual que tiene cosas rescatables y muy rescatables, una Constitución que permitió que Chile, no sé, fuera el país que más pobreza derrotó en América Latina, lejos, en fin, hay cosas positivas, no hay que partir de una hoja en blanco de cero como se trató de hacer la vez pasada, yo creo que eso es evidente. Y bueno, al final, en diciembre veremos si la propuesta de este nuevo órgano, de este nuevo texto, es mejor que el actual texto. Esperamos que así sea para que tenga una alternativa, porque la base de comparación siempre va a ser el texto vigente. El presidente de la República dice ayer, ¿no?, que le hace un llamado a ustedes, ¿no? Dice el Partido Republicano que obtuvo una victoria, dice, ojalá no cometan los errores que nosotros cometimos en su momento, dice, ¿no es cierto? Y los llama a que no haya vendetta y que trabajen por Chile. ¿Cómo se toman ese llamado? Sí, encuentro notable la frase del presidente, porque siempre es bueno la autocrítica, ¿no es cierto? Saber, oye, la embarramos en esto. Siempre me acuerdo de la frase del señor Stingo, no sé si te acuerdas, cuando decía que ellos mandaban, digamos. Y efectivamente es la actitud que no hay que tener. Nosotros vamos a un debate intelectual, da lo mismo quien proponga la idea, si es buena y creemos que es buena para Chile, ahí vamos a estar y buscando acuerdos en lo que se pueda. Por supuesto que uno tiene principios y valores que no va a transar, pero hay muchas otras cosas en la Constitución de estructura del Estado, de sistema político, que ahí hay que buscar buenas soluciones. Lo que no me cuadra de lo que dice el presidente es que sale la ministra Vallejo diciendo que no van a mover ni una coma de su plan de gobierno, sale el Partido Comunista más o menos en la misma línea. Entonces admiten que lo hicieron mal, pero por otro lado, me parece que no hay muchas ganas de enmendar el rumbo. Entonces eso es curioso al menos, ¿no? ¿Qué cosas dejaría el texto? Usted conoce bien el texto que ya se escribió. ¿Qué cosas dejaría usted? ¿Dónde cree usted que hay que cambiar? ¿Del actual texto constitucional de nuestra Constitución vigente?
No, del texto que ustedes escribieron. Porque hay hartas cosas, yo hablaba con algunos expertos que llegaron a acuerdos todos, que hay muchas cosas que de lo que se escribió, de esta convención donde usted participó, ¿no es cierto?, quedaron muchas cosas, digamos, ahí. Hay otras cosas que por supuesto nunca hubo acuerdo y hasta el último día generaron polémica, pero hay muchas cosas que sí se parecen mucho a las de que está escribiendo los expertos. Por eso quisiera saber ahí un poquito dónde están los cambios que usted dice y dónde están las cosas que creen que van a quedar parecidas a lo anterior. Sí, para que la gente entienda, en los textos constitucionales hay temas que son bastante comunes, ¿no es cierto? Por ejemplo, las instituciones que son con rango constitucional, ¿cuáles son? El Poder Judicial o las Fuerzas Armadas, que es un tema que se está debatiendo hoy día si tienen su propio capítulo o no. En fin, toda esa estructura del Estado en gran parte va a quedar con algunos cambios respecto a quizás al texto propuesto, yo creo, pero también ciertos principios y valores fundamentales también, ¿no es cierto? El respeto a la vida, la familia como núcleo fundamental de la sociedad, que en el texto que se propuso era un poco diferente la redacción, pero tiene que estar ahí reconocido. En fin, yo creo que hay muchos elementos a nivel constitucional, también los emblemas patrios, por supuesto, las definiciones de nacionalidad, de ciudadanía, son cosas bien obvias que están en la mayoría de textos constitucionales, y espero que queden quizás un poco mejor redactados de lo que quedaron con el texto anterior, que tenían algunas deficiencias más bien del punto de vista técnico o de redacción. Y una serie de otros factores que no van a estar, porque espero que no estén, ahí será labor de los expertos, qué sé yo, porque claro, el texto que se le propuso a la ciudadanía y que fue rechazado en septiembre del año pasado era muy extenso, incorporaba demasiadas cosas, lo cual es un error desde el punto de vista de técnica constitucional, porque después le deja poco espacio o queda muy rígido para que el Parlamento haga adaptaciones. Entonces también hay que tener cuidado que las constituciones hay que tratar de que sea más breve y que se trate más bien de principios generales. ¿Y qué le sacaría? Porque dice que tiene que ser más breve. Este era un texto extenso, ¿no? Sí, claro. ¿Qué parte le sacaría de raíz? Mira, es un texto que entraba a detallar muchas materias con demasiado detalle y por lo tanto después era imposible para el legislador ir adaptándolo. O sea, cuando hablábamos, no sé, de sistema de salud y que casi porque por su redacción, dejaba en vilos todo el sistema privado de salud, que era complicado. Con el sistema de pensiones, que era obligatorio casi lo público, una redacción también muy ambigua y muy desafortunada. Entonces hay que dejar los principios generales, que va a haber un sistema y después la ley será la que hace los detalles. Entonces hay en muchas materias que no entrar tanto en detalle como lo entró el texto anterior y que hablar del derecho al ocio y otras cosas, o los derechos para las personas privadas de libertad, en fin, los derechos de ciudadanía. Esas cosas yo creo que no deberían estar francamente ni en la ley ni en el texto constitucional porque no son positivas, ¿no? Ya. O sea, un texto sí tenemos que aprontarnos por un texto mucho más corto. Claro, yo diría el tamaño, yo estoy hablando de lo hipotético, aquí los expertos serán los que tengan que hacer y los consejeros electos, que dejemos los que empiecen la pega, pero sin duda que lo ideal y lo que hablan los expertos es un texto efectivamente más similar al tamaño del que tenemos hoy día, y hay varios ejemplos a nivel mundial de textos bastante más breves de países que les va muy bien, digamos. O sea, no es necesario, no es proporcional el tamaño de la Constitución por el éxito, porque hay países que les va muy mal que tienen tremendos textos constitucionales. Esto no es un árbol de los sueños, no es una lista de deseos. ¿A usted le interesa liderar este proceso y que resulte, ¿no?, que se apruebe? ¿Está en juego ahí la visión que puede tener el país de gobernabilidad de José Antonio Kast, el líder del sector? Mira, sin duda es una tremenda responsabilidad. Pues, si cuando uno se presenta a una elección y se presenta para ganarla, para que le vaya bien, y le va bien, bueno, ahora hay que mostrar en la cancha que se tiene la capacidad de conversar, de hacer una buena pega y presentar, por supuesto, un buen producto para que ojalá sea aprobado. Esa es una prueba y una responsabilidad que la asumimos con total seriedad, con humildad, y vamos a trabajar todo lo que se pueda para que salga bien este trabajo en tan corto tiempo, que son unos pocos meses hasta tener que presentar el texto. Sobre si esto correlaciona con una gobernabilidad de José Antonio Kast, yo creo que no, es una muestra de músculo, sí, del partido, de la capacidad de organizarse, pero lo otro ya yo creo que es tirar demasiado el elástico. Ya. Sí, pero de cierta forma uno veía ayer a José Antonio Kast en su discurso, bien templado, bien tranquilo, ¿no es cierto?, hablando del Chile de hoy. Entonces, claro, uno entiende que aquí nadie se puede arrancar de pronto con los tarros, como se dice, porque también está en juego ver eso, ¿no? Está en juego ese, porque, ¿qué pasó en el proceso anterior?
hubo un sector que tenía el liderazgo de esto y no fue capaz, ¿no es cierto?, de generar un texto donde todos los chilenos estuviéramos de acuerdo, un texto, ¿no es cierto?, con diálogo, un texto con acuerdo, un texto con encuentro, ¿no es cierto? Entonces, no había gobernabilidad. No, sí, en ese sentido, claro, podría decir que el proceso anterior quizá alguien se llevó la pelota para la casa, por decirlo así. Y lo que vimos ayer, efectivamente, a José Antonio Kast en un discurso más republicano, en un tono más calmo, más sereno, y pucha, que se echaba de menos en las personas que habían ganado procesos anteriores, que a veces eran demasiado exacerbados, demasiado pasando máquina, por decirlo de alguna manera. Eso hay que evitarlo. Hoy día tenemos que buscar efectivamente hacer un trabajo profesional y sobre todo, si vamos a hablar de una constitución, un trabajo intelectual, donde las cosas valgan por su mérito, más que en los cálculos y las cosas. Eso es lo que yo, al menos como constituyente, también eché de menos del proceso anterior y que espero que ahora, viendo las personas que fueron electas en términos generales, tengo confianza que sí va a hacer, y lo hablo no por los constituyentes solo del Partido Republicano, sino que en términos generales creo que va a haber más ponderación, más calma, más prudencia. Martín, hay que trabajar sobre 12 bases constitucionales que tiene que contemplar este borrador. La quinta base establece que, comillas, Chile es un Estado social y democrático de derechos, cuya finalidad es promover el bien común reconociendo derechos y libertades fundamentales. ¿Están peleados con esto? ¿No están peleados con esto? Esto hay que ponerle fondo a esta frase, hay que ponerle, ¿no es cierto?, carne, digamos, para discutir qué es lo que es este Estado social y democrático de derechos. Oye, gran pregunta. Se nota que hay estudiado el tema, pero efectivamente esto del Estado social y democrático de derecho es algo que a nosotros no nos gusta en principio, en términos generales, pero la redacción de esta base es bastante amplia, porque uno por Estado social y democrático de derecho puede entender muchísimas cosas, ¿ya? Alemania es un Estado social de derecho, Venezuela también, entonces la verdad es que la profundidad, el sentido que le demos puede variar muchísimo y es un tema que tendrán que resolver estos nuevos constituyentes. Esperemos que sea más de una opción, más de país desarrollado que de un país que está más o menos fracasado. Entonces, en ese sentido, claro, nosotros siempre vamos a poner en el centro a la persona, en un rol subsidiario del Estado, es decir, que el Estado intervenga cuando la persona o su familia, su grupo intermedio no es capaz de resolver los problemas, bueno, que el Estado intervenga y no que el Estado tenga un rol preponderante o primario. Y esa es la diferencia entre estas dos visiones. Pero claramente esa declaración de Estado Social de Derecho hay que ver qué bajada se le da y posiblemente se le puede dar una bajada razonable o prudente. Es algo que efectivamente hay que construir en el desarrollo de estos meses. Porque se habla de un principio de responsabilidad fiscal, pero claro, se abre al final a través de instituciones públicas y privadas, ¿no? Entonces, sí, esa es la gran discusión, porque hoy día lo que tenemos es que es donde no llegan los privados, debe llegar el Estado. ¿Usted evalúa en eso? ¿Le gustaría que esto persistiera, esto siguiera? ¿Usted cree que ahí se puede entrar a picar, como se dice? No, son dos cosas diferentes. La responsabilidad fiscal siempre debe estar que el Estado, en el fondo, la carga tributaria, los impuestos que pagamos todos los chilenos, del IVA que está en el kilopano, lo específico de los combustibles, lo que sea, bueno, se use bien y no se gaste más de los ingresos fiscales o que no se agobie a las personas. Por ahí va la responsabilidad fiscal. Después viene efectivamente la diferencia entre este Estado más subsidiario o más solidario y la injerencia que va a tener el Estado. Si el Estado va a prestar directamente los servicios o el Estado también va a pedir la cooperación de privados para hacerlo. Entonces, cuando hablamos de un servicio público, que podría ser la educación, bueno, vamos a tener solo educación pública porque es un servicio básico que el Estado va a ofrecer, o va a permitir que los privados, por ejemplo, como se hace con los colegios particulares subvencionados, presten este servicio y cooperen con el Estado, dando más libertad a los privados para que ellos se organicen, sin obligar a nadie. Bueno, ahí vienen los matices de diferencia donde nosotros sí creemos que los privados tienen que tener libertad para intervenir en ciertos sectores en la medida que también hayan opciones, en ciertos casos estatales, para ofrecer otra alternativa, pero que las personas pueden elegir libremente, siempre garantizando el poder de decisión, que las personas no estén obligadas. Lo mismo pasa hoy día con la discusión, no sé, de las pensiones. Vamos a obligar a todas las personas a irse a un ente estatal, o las personas van a ser libres de elegir si su plata se ahorra en un ente público, uno estatal o en una cooperativa. Nosotros siempre vamos a optar por la libertad, que las personas elijan. Lo mismo en salud.
que esté la alternativa pública, pero que las personas también puedan, los que quieran tener un seguro o que se les llame ISAPRE o lo que sea, también lo puedan tener. O sea, siempre libertad de elección. ¿Qué piensa la Contraloría como órgano autónomo? No, tiene que seguir como órgano autónomo. Desde mi punto de vista, esto ya no es una opinión, ahora que los convencionales desarrollen más ideas, pero le falta más diente a la Contraloría. A veces los tiempos de reacción son algo lentos. O sea, tenemos que tener, a la luz de todos los actos de corrupción que se conocen, ya la verdad es que todas las semanas hay algún escándalo, bueno, tenemos que tener un ente fiscalizador que tenga más facultad y sobre todo, además, aparejado a eso, sanciones más altas. Bueno, en un mes más vamos a empezar a conversar de muchos temas ya con el texto, ¿no? Sí, así es. Porque se va a empezar a votar. ¿Cómo está la relación con Chile Vamos, no? Ellos tienen 11 consejeros, ustedes tienen un fuerte poder de veto, pero tienen que negociar, tienen que aunar criterios para, ¿no es cierto?, quizás poder generar un concepto más claro de lo que ustedes quieren, ¿no? En el texto. Ahí hay que negociar, hay que conversar con los vecinos ahí de la centro derecha. ¿Cómo está esa relación hoy día? Mira, sin duda que saliendo de las elecciones siempre hay las hormonas electorales, siempre generan roces, eso es normal. Lo importante es ahora bajar la guardia, conversar con ellos y con todos los que quieran proponer buenas cosas y tratar de buscar acuerdos. O sea, ahí total humildad y trabajar por el bien de Chile. La gente ya está cabreada de los políticos peleando. Entonces yo creo que ya dejemos la elección atrás, los resultados ya están y ahora dejemos también un poco tranquilo a los convencionales, a los consejeros, para que ellos en este proceso puedan coordinarse y trabajar y hacer una buena propuesta. Pero seguir peleando no conduce a nada. ¿Le conviene a Chile Vamos, le conviene, por ejemplo, una candidata como Matei, que haya un liderazgo claro y con resultados de los republicanos? Le conviene a Chile. Y yo creo que todas las personas que aspiran a ser presidente, por ejemplo, como el caso de Elis Matei o quien sea, están interesadas por el bien de Chile. Yo creo que alguien que saque algún cálculo mezquino en eso, si es que así fuera, sería un error, y yo confío que ella, en el caso de la pregunta, va a estar porque salga un buen texto. Ella además está en un sector que quería este proceso, ¿no es cierto? Así que me imagino que así va a ser. Le enviamos un abrazo, Martín, ya seguiremos conversando, ¿ah? No, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a los auditores. Que esté muy bien. Seguimos, ¿ah? Vamos a hacer un alto, volvemos.